Aquí tenemos el más claro ejemplo de que la falsa guerra de Felipe Calderón, puesto que él solamente estaba defendiendo a sus amigos del cartel de Sinaloa y atacando a los enemigos de este mismo, y en el caso de Enrique Peña Nieto algo muy similar, que todo el tema de adquisición de armas no fue con el objetivo de dar tranquilidad a la población mexicana sacando a los criminales de las calles, sino que fue justamente para fortalecer a determinadas empresas de creación de armas en los Estados Unidos para que justamente a lo mejor a estos gobierno estadounidense no les hiciera investigaciones por todas las ilegalidades que estaban cometiendo durante sus gestiones. Y es que se dio a conocer que durante la falsa guerra de Felipe Calderón y Enrique Peña Nieto contra el crimen organizado se compraron armas a determinadas empresas de Estados Unidos, en donde se destaca que son las mismas que el día de hoy están siendo denunciadas por la 4T, puesto que las investigaciones señalan de que estas son las que le venden también armas a personajes del crimen organizado, que mismo crimen organizado es el que hace daño a la población mexicana. Y es que, a ver, es lamentable que estos personajes que decían procurar la justicia en México, pues resulta que no era para eso. Y es que también algo que es importante recalcar o resaltar es que estas empresas que les voy a mencionar unos momentos más son empresas que tienen un gran poderío no solamente en materia económica, sino también tienen un gran poderío en el apartado político, porque para nadie es un secreto que varias de las empresas que les digo, les menciono unos momentos más, son unas de las cuales tienen a varios legisladores en los Estados Unidos que son los mismos que aprueban presupuesto de guerra para pues tirarse a plomo en otras partes del mundo. ¿Por qué? Porque a las empresas de creación de armas les favorece bastante. Y el idiota de Felipe Calderón y Enrique Peña Nieto pues hicieron ese idiotez de decir es que si resolvemos todo a plomo todo se acaba bien rápido. Eso es una completa falacia y lo hemos visto a lo largo de la historia. La guerra no se termina con otra guerra y lo vimos en particular en Latinoamérica como es el tema de las FARC, en donde por más que se les tiró, nunca cesaron sus actividades. ¿Por qué? Porque justamente el problema que tiene que ver con problemas bélicos, pues se resuelve de formas estratégicas y no a punta de plomo. ¿Por qué? Porque la ideología de un grupo o sector es lo que los termina moviendo. Es así de simple. Ahora, nos vamos a ir justamente al apartado de las armas que son mencionadas, bueno, de las empresas de creación de armas que son mencionadas. Incluso aquí podemos estar viendo en donde se menciona que se entregaron 6,000 millones de pesos por parte de la Defensa Nacional durante las gestiones de estos personajes a la compra de equipamiento o armas como ustedes les quieran llamar. Y es que, a ver, esto a lo mejor dirán, bueno, es que no había otra forma de, digamos, abastecer al pueblo de México o a los elementos de la Armada de México. A ver, no hubiera sido necesario si realmente la estrategia para combatir el crimen organizado partiera a utilizar el cerebro y no partiera a utilizar la fuerza bruta, porque eso regularmente no tiene un buen resultado. Ahora, yéndonos directamente a las empresas que aquí yo tengo, en donde se menciona a una de las más poderosas del planeta en el tema de manufactura de armas, como es Smith Wesson, Barrett Firearms Manufacturing, Beretta USA Corps, también Beretta Holding SPA, Colt Manufacturing Company, and Glock Guess MBH. Estas empresas que les repito, tienen representantes en el legislativo de los Estados Unidos que son los que terminan aprobando presupuestos de guerra para que luego les terminen comprando estas empresas. Y en el caso de Felipe Calderón, el muy idiota tomó la idea que le dieron los gringos de, a ver, tú vete a pelar a punta de plomo y vas a resolver el problema de la violencia en México. No, señores, las cosas no se resolvían así, y menos cuando el secretario de Seguridad Pública de Felipe Calderón pues estaba trabajando para el cartel de Sinaloa. Eso no iba a solucionar ningún problema, porque la idea de los Estados Unidos es siempre fortalecer a un grupo criminal en particular bajo el argumento de que de esa forma pues vas a acabar con todo el resto y entonces pues tú solamente controlas a uno y no habrá ningún problema. Señores, eso no va a funcionar ya. Eso a lo mejor funcionaba hace muchísimo tiempo en México, que era cuando no existía el apartado de las guerras. ¿Por qué? En nuestro país durante bastante tiempo reinaba la relativa tranquilidad, que sí había delitos que tenían que ver con el apartado de los estados, o sea, delitos que correspondían al apartado estatal y no al federal, hasta que llegó la guerra de Felipe Calderón, que bajo la excusa de brindar seguridad, pues se destinaron miles de millones de pesos en la compra de equipamiento, pues para pues combatir estos personajes, que era combatir entre muchas comillas,
porque lo que hacían estas empresas armerías era hacer el circulito de pues hacernos ricos. ¿Cuál es ese circulito? Pues le vende a las autoridades mexicanas y le vende al crimen organizado, y de esa forma se vuelve un círculo vicioso. Mientras las autoridades y la gente de México se mataba entre ellos, pues las empresas como Smith Wesson y demás se terminaban haciendo ricas por este tipo de actividades, y Felipe Calderón lo sabía claramente, pero él como a lo mejor decía, bueno, si no le compramos estas empresas estadounidenses nos vamos a meter en problemas. Y hay que recordar que incluso en esta actual administración se intentaron comprar vehículos aéreos para el apartado de pues combatir al crimen organizado, o para digamos equipar un poco mejor a las Fuerzas Armadas y a Rusia, y los Estados Unidos vinieron a casi denunciarnos. Incluso mencionaban que iban a meter sanciones si se compraban estas aeronaves, que tenían no solamente objetivos a lo mejor el apartado de combatir al crimen organizado, sino también que tiene que ver a veces para pues distribuir alimentos en zonas en las cuales hay pues inundaciones. Hay que recordar que México, sobre todo en el sureste, es donde más se ven afectados por este tipo de actividades. Por eso es que yo les repito, Felipe Calderón nunca fue un gobierno que pensara por sí solo. El gobierno de Felipe Calderón era simplemente un lacayo del cartel de Sinaloa y de los gringos, y era así de fácil porque lo estamos viendo. A las mayores empresas que les compró fue justamente a esas, las mismas que pues por desgracia son las que venden al crimen organizado, porque no existe una regulación real en los Estados Unidos que permita erradicar el uso de armas y sobre todo el fácil traspaso hacia México. Porque hay que decirlo, por ejemplo, en el caso de estados como Texas y otras regiones, pues es creo que más fácil a lo mejor poder conseguir un arma que conseguir tu licencia de conducir. ¿Por qué? Porque justamente como yo les he mencionado, muchas de estas empresas de manufactura de armas como Smith Wesson, Colt, se han dedicado al apartado de generar legisladores o poner a legisladores en Estados Unidos que no permitan que ciertas modificaciones a la ley en ese país pasen, para que las regulaciones a estas armas pues no sean lo más nulas posible, y de esa forma ellos sigan ganando. Y es que en México aquí sí existen regulaciones bastante fuertes, y es que, a ver, eso es un mecanismo muy bueno. Y tú dirás, entonces, ¿por qué en México somos de los países más violentos del mundo? Muy simple, porque tenemos al principal productor de armas que no tiene regulación para justamente su venta. ¿Eso qué significa? Pues que es muy fácil traerlas de otra parte, aunque en México sea muy difícil conseguirlo de manera legal. Es así de fácil. Pero bueno, en el caso de estos dos personajes, Felipe Calderón y Peña Nieto, eran personajes no muy pensantes. Eran personajes que tenían ideas, digamos, muy irracionales con respecto a cómo combatir al crimen organizado. Porque, a ver, les repito, al crimen organizado no le importa si le matan a un sicario, ni mucho menos. Ellos tienen cientos de dónde coger. En México tenemos una población del 50% en pobreza o pobreza extrema. Esto quiere decir que si a lo mejor le quitan a un sicario, pues qué tanto le va a costar reemplazarlo. Si tenemos a que 60 millones de pobres, pues no le va a ser difícil. Por eso que el día de hoy se está haciendo la medida del gobierno en la 4T de solicitar a estas empresas extranjeras, o mejor dicho, a las autoridades estadounidenses, que se les dé sanciones a estas empresas de manufactura de armas, es muy bueno, porque de esa forma va a haber más presión, no solamente por parte de empresas que quieren regular, o mejor dicho, por parte de organizaciones que quieren regular en los Estados Unidos las armas, sino también que ahora entra una nación a decirle a estas grandes empresas, oye, lo que están haciendo está bastante mal. Pero bueno, de ahí en más no me queda otra cosa que decir. Si esta información les agradó, me hará un gran favor dejándome un like, un comentario, suscribiéndose, y nada, nos veremos muy pronto. Gracias por ver esto, hasta la próxima y adiós.